esta es la que peor nos hace quedar como médicos, porque van a ver cómo empieza con un resfrío común y corriente, tratamiento sintomático, vaya tranquila a su casa, se le va a pasar como todo. Poco a poco empieza a empeorar y después viene la madre y dice, usted me dijo que estaba aquí, que era un resfrío nada más, y un resfrío, pero es bronquiolitis. Van a ver, la bronquiolitis es un síndrome viral, como todas, la mayoría de las enfermedades respiratorias agudas son virales y se caracteriza por inflamación de los bronquiolos. Los bronquiolos que están localizados en la vía aérea terminal, en la parte más inferior, cuando se inflaman las paredes de los bronquiolos, resulta que el lumen por donde pasa el aire está mucho más pequeño, el calibre es mucho más delgado. Entonces la entrada del aire no hay problema, pero la salida es el problema. Entonces va a producir sibilancia. Esa fisiopatología no es igual, pero es muy parecida, digamos, a la que se produce en el asma. Entonces, el problema va a ser la sibilancia, porque va a sonar ese aire en el momento de salir y va a producir dificultad respiratoria. El primer episodio tiene un comienzo agudo y empieza con dificultad respiratoria. Generalmente esta dificultad respiratoria está precedida por un cuadro de tipo resfrío común y corriente, viral. Y algo muy, pero muy importante es que esta enfermedad se produce en los menores de 2 años. En los mayores de 2 años es muy difícil que lleguen a tener bronquiolitis. En los menores de 2 años, porque cuando le agarra a un niño pequeñito, le produce una gran manifestación, los niños no pueden respirar. Y se ha comprobado de que el 50% de las muertes súbitas en los niños pequeños, 50%, están producidas por esta enfermedad, ya, por la bronquiolitis. Y generalmente el virus sincitial respiratorio es el que está involucrado. En un 70, incluso más, 70-80%, el agente causal de la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio, pero no es el único. Hay otro virus que también, es decir, cualquier virus podría llegar a producir esto, pero el 70% por el virus sincitial respiratorio. Pero también están otros que en orden de frecuencia pueden llegar a producir, son los rinovirus, influenza, metaneumovirus, los adenovirus. Y el adenovirus es muy agresivo. El adenovirus, cuando produce bronquiolitis, puede llegar a producir un cuadro que se llama bronquiolitis obliterante, que es un cuadro muy, pero muy grave de la enfermedad. ¿Cuándo es más frecuente? En los cambios de estación, ¿ya? Invierno, primavera. 95% de los niños menores de 2 años han estado en contacto con el virus en algún momento de su vida. Entran en el tracto respiratorio superior con un resfrío común y corriente, le sale moquito y el niño está con su prodromo y luego invade los bronquios de mediano, de pequeño calibre, una infección viral que va en sentido descendente, produce una respuesta inflamatoria con edema, exudado, necrosis epitelial y el engrosamiento de la pared del bronquiolo hace que haya una dificultad del paso del aire. ¿Cómo se transmite? Se transmite por las gotitas de fluyen y por las manos. Modo de transmisión por contacto con superficies contaminadas. Encima de un fómite, el virus puede estar vivo hasta 30 minutos. O sea, uno viene, y esto es bien frecuente en los adultos. Los adultos también nos resfriamos, nos da un virus sincitial respiratorio, estornudamos, la superficie queda contaminada y el virus está ahí. Si un niño pequeñito viene por ahí, juega, o un adulto está jugando con un niño y le da besos en la boca, por ejemplo, ahí está. Por eso es que no debemos dejar que los adultos le den besos en la boca a los niños pequeñitos.
¿ya? Otro motivo más, esa costumbre, ustedes habrán visto, ¿verdad? Las madres, los padres, ay, mi bebé, va y le dan un beso en la boca. O el tío, viene la tía, besito en la boca. Nunca, nunca, no se debe permitir eso. Afecta a los menores de 2 años y sobre todo al sexo masculino. Por eso que los varones nos morimos más, porque afecta siempre más a los varones que a las mujeres. Favorecen el hacinamiento, el hecho de fumar, las guarderías, la temporada de invierno, la falta de lactancia materna es un factor de riesgo también. Y fíjense cómo las madres que lo dejan, que trabajan y dejan a los niños en la guardería, no es que uno tenga que decirle, señora, no lo lleve nunca a la guardería porque ahí hay mucho virus. No, hay que dejarlo, que se resfríen, que estén en contacto con los virus. Mientras más veces, más episodios de resfrío, más contacto con los virus tengan, de cierta manera es mejor porque sus defensas van a ir preparándose mucho mejor en la vida adulta. Si no, van a ser unos adultos enfermizos. Ese es el problema. Los que tienen más problemas, los que tienen más riesgo, son los prematuros, son los cardiópatas, los que tienen cardiopatías congénitas, aquellos que son desnutridos y aquellos niños que tienen enfermedad pulmonar crónica como la displasia broncopulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica. La fisiopatología ingresa como cualquier virus por vía aérea, puede entrar por las fosas nasales, puede entrar por las conjuntivas, se produce edema, moco, broncoconstricción. Por eso, por la anterior enfermedad que hemos visto y por esta también, es importante la aplicación del TEP. Siempre que ustedes vean una fila de pacientes o vean varios niños que están esperando a ser atendidos, aplíquenles el TEP. Con el TEP se van a dar cuenta cuál es el que necesita atención. Recuerden que no es por orden de llegada, es por orden de gravedad. Uno tiene que identificar rápidamente al paciente que está en riesgo. Y la mejor herramienta que tenemos es el TEP. Permite detectar inmediatamente cuál es el que necesita atención. Manifestaciones clínicas, incubación de más o menos 4 a 6 días. Hay sibilancias audibles, una fase expiratoria prolongada porque el paciente tiene dificultad en la expulsión del aire. Crépitos finos al final de la inspiración y al inicio de la expiración. Disminución del murmullo vesicular, taquipnea, letargia, apnea, cianosis, signos de dificultad respiratoria. Recuerden, menores de 2 años, son niños pequeños, son niños bien chiquititos. Estos no saben hablar todavía, lo único que tienen es moquito y empieza con dificultad respiratoria. Uno oculta sibilancias bilaterales, ya está, pónganle la firma, esa es una bronquiolitis. No puede ser un asma, por ejemplo. O sea, es una bronquiolitis, no hay duda. Y esto hay que tener en cuenta porque se puede agravar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico por la historia clínica, por la alta sospecha clínica que tenemos que tener nosotros de que ese paciente pueda tener una bronquiolitis. Hay tos, película y es muy útil la escala de Tal, que ya la vamos a ver enseguida. Se puede hacer un diagnóstico, una aproximación diagnóstica también con la radiología, con una radiografía de tórax. Y los laboratorios que muy poco nos van a servir porque el hemograma no va a dar muchos datos. Ya a lo sumo habrá un hemograma linfocitario, pero no va a haber desvío a la izquierda, va a haber más bien un desvío a la derecha. El puntaje de Tal es el que más nos sirve porque nos mide de acuerdo a la gravedad del paciente, de acuerdo a un puntaje. ¿Ya? Se cuenta la frecuencia respiratoria. Pecado capital, examinar a un paciente y no contarle la frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria es súper importante, demasiado importante.
Porque si no cuentan la frecuencia respiratoria, ¿cómo va a ser el diagnóstico de varias enfermedades, entre ellas la neumonía, por ejemplo? Ya van a ver ustedes que contando la frecuencia respiratoria nosotros podemos hacer diagnósticos sin necesidad de otro estudio de laboratorio o de radiología. Por eso es importante la frecuencia respiratoria. De acá hay una tablita de cuánto debería ser la frecuencia respiratoria de acuerdo a los meses, la sibilancia, cianosis y retracción. Y se le otorga un puntaje, ¿ya? 0, 1, 2, 3. El peor es el 3, porque hay frecuencia respiratoria aumentada, sibilancia audible a distancia, cianosis generalizada, retracción supraclavicular, 3 cruces. Y cuando el puntaje es mayor o igual a 9, esto habla de una obstrucción bronquial severa, es grave. 6 a 8 es moderada, 5 o menos es leve. Si el paciente tiene más de 7 de puntaje letal, hay que internar. ¿A quiénes hospitalizamos? ¿A quiénes internamos? Internamos al paciente que tenga una saturación menos de 92, entre 92 y 94, dependiendo la valoración clínica, la fase de la enfermedad, la condición social, la dificultad respiratoria, si tiene apnea o tiene factores de riesgo o de gravedad. En la radiología vamos a ver algunas áreas de consolidación, vamos a ver, pueden haber atelectasia en esparcio, o puede haber elevación de los diafragmas, o puede haber también hiperexpansión bilateral. Fíjense ustedes cómo el efecto valvular que produce la obstrucción de la vía aérea inferior impide la salida del aire y produce un atrapamiento pulmonar. Entonces hay una placa de tórax relativamente negra, digamos, hiperaireada, con aumento del espacio intercostal, entre una costilla y otra está más separada. Hay un aumento del espacio intercostal. Y pueden haber algunas áreas mal definidas de parche, tipo infiltrado algodonoso bilateral. Hay algunos laboratorios, el cultivo viral y el PCR, pero hasta que salga el resultado ya el paciente o sanó o se murió. El hemograma, no hay mucho que comentar del hemograma, aumento de los polimorfos nucleares y de las formas jóvenes, a veces gasometría, hipoxia, alteración del intercambio gaseoso. Signos predictivos de gravedad, la saturación de oxígeno. Si el paciente satura menos de 95, cuidado, ese paciente es grave. Si hay atelectasia, si la frecuencia respiratoria es más de 70, cuando el niño es prematuro, menos de 34 semanas, cuando hay un compromiso del estado general también. Diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca, el paciente también va a estar con dificultad respiratoria, va a tener crépitos bilaterales y hay que ver si no tiene mutilación tubular, hepatomegalia, que nos permita hacer diferencia entre si se trata de un problema cardíaco o no. Ingesta de cuerpo extraño también y la neumonía cuya clínica es muy parecida. Complicaciones agudas y crónicas. Como el paciente no puede respirar, tampoco puede tomar nada, porque si le damos agua para que tome, está con tanta dificultad respiratoria que se va a atragantar. Entonces rechaza tomar agua, rechaza su leche, rechaza todo porque lo único que quiere es respirar. Entonces se va a deshidratar por falta de ingesta y por aumento de su pérdida insensible también. Puede haber convulsiones por fiebre, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y muerte. Cuando hay complicaciones crónicas tenemos la bronquiolitis obliterante, la que está producida por el adenovirus. ¿Cuál es el tratamiento? Lastimosamente no tenemos tratamiento todavía. Hay algunos antivirales como el palivizumab que puede dar resultados, pero el tratamiento se basa en las medidas de sostén. Mantener normohidratado al paciente, darle antitérmico y colocarlo en posición semisentada, porque la posición semisentada es la mejor
para que entre el aire a través de la vía aérea superior. Manejo básico, mantenerlo oxigenado, hidratado, y se puede dar gas, o sea, oxígeno humidificado, siempre darlo humidificado y calentado. Solución salina hipertónica, se puede administrar de la nebulización, le ponemos cloruro de sodio, 1 ml, y eso ayuda a que el paciente también mejore. Cloruro de sodio en la nebulización. La administración de líquidos tiene que ser considerada cuando dejamos al paciente en NPO, le hacemos de acuerdo a la fórmula de Holiday Segar, menos de 10 kilos, porque son pacientes chiquitos, le damos a 100 por kilo, pero en este caso le restamos un 20% aproximadamente. Por eso le tenemos que dar a 80 por kilo. Prevención, enseñar a la madre cómo controlar la temperatura, que le dé los líquidos, aislamiento de contacto y aislamiento respiratorio, que trate de no estar con otros niños porque es un virus y puede ser susceptible de contagio. Bueno, quería avanzar otros temas más, pero se nos